Relatos extraños. 3 relatos extraños. Relato número 1. Trabajé para una empresa de construcción, la cual se encontraba en un pequeño pueblo en medio de la nada. Estábamos haciendo un trabajo en una casa muy grande que llevó aproximadamente una semana. Así que el primer día que estábamos allí, eran alrededor de las 12 del mediodía, mis compañeros y yo estábamos en descanso relajándonos frente a la casa. Cuando de repente, una alarma realmente espeluznante y extremadamente fuerte se activó en la casa y no pudimos apagarla hasta que llegó la policía. El dueño de la casa también llegó y nos miró con sospecha, porque la única forma en que esa alarma podría activarse era si alguien entraba a la casa y no ingresaba un código. Le explicamos que nadie había entrado a su casa y que la alarma se activó sola. Al día siguiente, estaba cargando baterías de taladro en el garaje y escuché lo que sonaba como una mujer cantando alegremente dentro de la casa. Pensé que podría haber sido la esposa del dueño, aunque nunca la había visto. Al día siguiente, bajé del techo y fui detrás de la casa para beber agua de la manguera. Mientras bebía, escuché un plato o vaso de vidrio romperse dentro de la casa y lo que parecía ser una mujer frustrada. Volví con el equipo y les dije que creía que la esposa del dueño estaba enojada adentro, y me dijeron que estaban bastante seguros de que no había nadie dentro de la casa. Luego les expliqué que la escuché cantar el día anterior cuando estaba en el garaje. Mientras estábamos discutiendo, la alarma sonó de nuevo de repente. Me dio algo de miedo, pero no dije nada. Al dueño de la casa le llevó 30 minutos llegar allí y parecía agitado cuando lo hizo. Nos preguntó si alguien intentó entrar y todos dijimos que no. Le dije que tal vez fue su esposa quien activó la alarma. Puso una expresión extraña en su rostro y dijo: "Eso es imposible, mi esposa se suicidó hace 7 meses". Me disculpé y luego dije que tal vez su hija lo hizo. Me miró como si estuviera loco y me preguntó por qué asumía que había alguien en su casa. Entonces le expliqué todo lo que escuché proveniente del interior. Me miró como si estuviera mintiendo y dijo que nadie había vivido en la casa desde que tuvo lugar la trágica muerte de su esposa. Entonces me callé. Procedió a contarnos cómo había sucedido todo. Un día estaba llegando al estacionamiento del trabajo y vio a su esposa parada frente a la puerta principal en la oscuridad. Cuando abrió la puerta del coche, se dio cuenta de que tenía un arma en la mano, la cual luego colocó debajo de su barbilla y se voló la cabeza. No mentiré, me sentí aliviado cuando terminamos ese trabajo, porque todo tenía una sensación siniestra después de toda esa información. Relato número 2. Cuando mi esposo y yo nos acabábamos de casar, compramos una vieja casa rodante. Tenía más de 20 años y estaba en condiciones bastante terribles, pero fue una ganga por solo $2,000. Necesitaba mucho trabajo, pero era algo en lo que simplemente íbamos a vivir, hasta que ahorráramos el dinero para algo mejor. Todo en esa cosa era raro como el infierno. No soportaba estar sola allí por la noche, siempre había la sensación de que alguien estaba acechándote. El panel de interruptores eléctricos, literalmente tenía marcas de quemaduras alrededor de él, provenientes de cuando se prendió fuego en el pasado. El calentador de agua era de gas, y hacía un ruido fuerte y aterrador cuando se encendía para calentar el agua. Todo eso eran solo problemas de una vieja casa rodante en mal estado, que en su mayoría lo arreglamos y reemplazamos. Luego, sucedían cosas extrañas. La televisión se encendía y apagaba de manera constante en la sala de estar en medio de la noche. Después de que nació nuestro hijo, el monitor de bebé emitía voces extrañas en él. También se apagaba y encendía en ese mismo patrón que la televisión, pero lo hacía de día o de noche. Nuestros únicos vecinos eran mis padres y un primo, que estaban algo lejos, al otro lado de la carretera. Siempre me pregunté si el costo tan barato por el que pagamos la casa móvil era porque estaba embrujada como el infierno. Me pregunto si las personas que la tuvieron después de que la cambiamos por una nueva tuvieron problemas con ella. Relato número 3. Trabajo en un hospital pediátrico en el área de oncología. Desafortunadamente, tenemos que llevar a algunos de nuestros pacientes a la morgue, más a menudo de lo que me gustaría contar.
Estoy en el turno de día, pero cuando una de mis pacientes favoritas se acercaba a su final, sus padres decidieron desconectarla del soporte vital y falleció rápidamente después de eso. Esto sucedió unas 2 horas antes del cambio de turno de empleados. Permitimos a las familias tomar todo el tiempo que necesiten. Esta familia estaba pasando por un momento difícil, como puedes imaginar, así que decidí quedarme hasta que estuvieran listos. Debido a que era un bebé y me había acercado mucho a la familia, les dije que la llevaría para que tuviera a alguien conocido con ella todo el tiempo. Cuando finalmente llegó el momento de llevarla allí, me despedí de ella y salí de la morgue. Eran alrededor de las 9 de la noche en ese momento y el lugar estaba vacío. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, listo para dar la vuelta hacia los ascensores, escuché que alguien corría. Estoy hablando de pasos ligeros a gran velocidad. Me di la vuelta y no había nada. Solicité el elevador y escuché nuevamente que alguien corría. En ese momento, estaba a punto de perder la cabeza. Luego escuché risas justo detrás de mí y una pequeña voz que decía, "Te atrapé". Cuando le conté a una compañera lo que había ocurrido, antes de que terminara de hablar, me miró de manera indiferente y dijo, "Ah, sí, eso sucede, les encanta jugar al escondite". Acto seguido siguió con sus labores. Dicho esto, nunca volveré a bajar allí. Relatos extraños.